No, que esparitos. Estamos a día 5 de febrero, pero de 1939. Un día como este, sucedió un evento triste y trágico, como fue el hecho de que el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, y el Lehendakari, presidente del gobierno vasco, José Antonio Aguirre y Lecube, cruzaron la frontera francesa en dirección al exilio juntos, tal y como le había prometido el Lehendakari, que sucedería en caso de ser necesario, cosa que después de la batalla del Ebro hubo esa situación de cerco sobre el ámbito de Cataluña que quedó desconectada del territorio principal republicano y a pesar de que había alguno que pudiera pensar es Navidad, no vamos a hacer un ataque en Navidad, sino vamos a esperar más adelante. No, el ejército alzado, sublevado, franquista, decidió empezar en diciembre del 38 el avance sobre Cataluña con esta finalización un día como hoy, 5 de febrero, sobre el ámbito de Girona y el ámbito de la frontera internacional, en donde ciertamente la situación de la guerra civil podría y puede dar lugar a reflexiones acerca de lo que pudo suceder en aquel momento, más allá de lo que uno pudiera haber recibido como insumos acerca del hecho de que algunos parecía que habían hecho presentismo a la hora de contar en el momento actual una suerte de vicisitudes en las que incluso algún historiador que ha presentado algún libro recientemente sobre Operación Barbarroja ha llegado a decir que es inevitable una reedición de guerra civil en España, siendo así de positivos. Esta noción de tratar de convertir hechos pasados en presente es algo que no es exclusivo del caso del Estado español, porque podemos visualizar, por ejemplo, como diría un Emilio Blanedo, que un par de décadas después de la finalización de la batalla de Gettysburg, en el mismo escenario, donde a la finalización se estableció el discurso de Gettysburg, a pesar de que Lincoln lo dijo en último lugar y no fue el que tuvo campanillas en el momento del discurso, pero sí quedó como la posteridad cuando se empezó a circular, lo mismo que nos encontraríamos con una letra poema que en los años 20, en un delegado diplomático británico, fue circulando y se convirtió en A Bow the Country, que tiene, por ejemplo, presencia en el funeral de Churchill y también, por ejemplo, en el de la reina Isabel II. Em, es, por tanto, un origen humilde de ciertas cosas que luego tienen un recorrido patriótico, pero en el reverso tenebroso está el hecho de que tiempo después a Robert E. Lee le intentaron tirar las estatuas. Cierto es que podríamos hablar del presentismo, que las estatuas se generaron respecto del momento y el lugar y por qué se hicieron, pero Robert E. Lee y la biografía que tiene Emilio Lanedo establece una figuración en donde recordar a Robert E. Lee no solamente fue durante mucho tiempo un símbolo que servía también para la Unión, es decir, para el ámbito federal de los Estados Unidos, como un caballero sureño que había tenido un desempeño militar sobresaliente, que merecía un reconocimiento para coser a los Estados Unidos. Pero luego, al tratar de derribar todo eso, derrumbar lo que había sido ciertamente la vieja causa perdida, esa causa de la Confederación que supuso a través también de Margaret Mitchell, con su libro de Lo que el viento se llevó. Al final sucedió algo bastante paradójico, como es el hecho de que la historia la escribieron los perdedores, a pesar de que habitualmente se diga que la historia la escriben los vencedores. Sí, a veces sí,
pero otras veces también los perdedores tienen algo que contar. Y esto ha pasado también, por ejemplo, con Manstein, Guderian, en los años 50, eh, para ese momento en el que la OTAN existe y necesita algún tipo de insumo respecto de entender cómo puede ser una guerra contra los soviéticos. Y qué mejor que esos que te pueden contar cómo fue el Frente Oriental. Manstein, Guderian, etcétera, etcétera, que tuvieron un cierto papel a la hora de convertirse en asesores del bando occidental en los años 50. Otra cosa es ir, como por ejemplo hacen algunos, como Belumartis o historias bélicas que merecen ser contadas, Sergio, un relato más fidedigno y, bueno, seguido, ya sea con Carlos Caballero Jurado, con Antonio Muñoz Lorente, a la hora de afrontar lo que es el desafío de explicar el Frente Oriental entre el 41 y el 45, pero luego se mitifica a veces. La Guerra Civil Española tuvo, por ejemplo, la película La Vaquilla como un monumento importante a la hora de explicar con metáfora lo que habían sido esos dos bandos enfrentados, donde ciertamente podríamos hablar, como hace Chapa Prieta en su libro de memorias, que no había sino una vocación de darle palos a la República desde un sector y desde otro. Él habla del 32 con la Sanjurjada y a octubre del 34 con la Revolución de Asturias. Cierto es que cuando se acerca uno a esos periodos puede ver una noción de republicanizar que pudo tener tal vez mayor predicamento en el ámbito catalán que en el vasco a la hora de tratar de atraer, porque cierto es que Acción Nacionalista pudiera haber sido vista como la que iba a heredar el tema que en parte tiene que ver con el Pacto de San Sebastián del año 30, a la hora de generar una autonomía catalana, cosa que en el ámbito catalán venía de la época del 1914 y la Mancomunitat. Esa Mancomunidad, que era una unión de las diputaciones provinciales, que en el año 24-25, dentro del marco de la dictadura del Primo de Rivera, lo cual resulta curioso porque celebró el 11 de septiembre de 1923 y se insurreccionó para el 13, siendo despedido con vítores por la burguesía catalana en la estación de tren, pero un año o dos después, ese dictador, que pudiera ser más o menos amigable a la burguesía catalana, destruyó el legado de esa mancomunitat. Prat de la Riba, y luego estaría Macià, Companys y toda esta gente. A Macià se le decía, no puede ser Bismarck en Madrid, porque yo voy a ser ministro, y Bolívar en Barcelona. Tienes que elegir o una cosa o la otra. Este juego que el nacionalismo vasco no hizo. Esta idea de tratar de europeizar España desde una vista cosmopolita de Barcelona, el nacionalismo vasco jamás intentó tratar de cambiar España, sino tratar de mantener el reconocimiento de lo que el Partido Nacionalista Vasco tenía desde el primer momento, como pudiera haber sido el tema de la restauración foral plena y de la idea de una independencia, en principio foral, ordinaria a la historia del pueblo vasco. En la época de la Segunda República parece que muchos han dado por sentado algunos elementos a priorísticos, lo mismo que cuando se habla de república en España se remite a la Segunda República. La primera se olvida, sobre todo porque hubo un líder de ella que acabó yendo a París y desde París envió un telegrama que decía claramente: estoy hasta los cojones de todos nosotros. Esto es bastante significativo toda vez que aquella república federal de 1873, que llegó a tener hasta 6 presidentes en un año, luego fue llevada a un matadero simbólico con la entrada de Pavía, dicen que a caballo, en el Congreso en 1874, y luego está el pronunciamiento de Sagunto en Martínez Campos y Carlos del Castillo intentando restaurar la monarquía, la figura del legado de Sandhurst, como era Alfonso XII,
el manifiesto de los persas, y todo aquello que acabó llevando a la situación de la victoria en la guerra carlista, el discurso de Somorrostro del 1875, la ley abolitoria de los fueros de 1876, y en paralelo la situación en el cantón de Cartagena y otros cantones, la situación de la guerra en Cuba. Fue un periodo bastante complejo, y por eso tal vez después de la Revolución Gloriosa de 1868 en adelante, encadenando todo lo que supuso Amadeo Saboya, la Primera República, aparte de que simbólicamente siguió siendo la Roja Igualda, no tiene tal peso e impacto, debido a que estaba subsumido en todo ese periodo de conflictividad y dificultad. Pero la Segunda República, con el pendón ahí moradito, bueno, pues está unida en el imaginario colectivo respecto de lo que era la inevitabilidad de la guerra civil. Como si esa situación en donde esa ausencia de republicanos, lo cual ciertamente resulta curioso, hay quien diría republicanos moderados, pero creo que podría valer la ausencia de republicanos auténticos que pudieran ser el cauce central, a pesar de que quizá el republicano moderado se pudiera entender algo mejor. Esa ausencia, debido a que los llamados republicanos de izquierda lo que querían era una república ligada al ámbito republicano socialista, y los republicanos de derechas querían otra cosa distinta. No podemos olvidar el hecho de que técnicamente esa Austria que sufre el golpe respecto de Dollfuss en 1934 es una república de Austria. La situación del país que en 1932 acaba dándole el poder un poquito después. Estamos hablando de, por ejemplo, a 30 días del poder, de un libro que exprime ese periodo final de diciembre del 32, enero del 33. Era un país que era una república, porque habían quitado del medio el ámbito de la monarquía de los Hohenzollern, pero con el pequeño detalle de que técnicamente era un Reich. Pero era un poco como sucedió con la España de Franco. Era un reino, pero no tenía rey. Y Franco tampoco se vanagloriaba de ser un regente. Eh, con lo cual, técnicamente se inventó. ¿Qué es España? ¿Una monarquía? ¿Es una república? No, es el Estado. Es el Estado más etéreo, inconcreto. ¿Mm? No es que se inventara el término, es que utilizó para tratar de espiar la culpa de no concretar. ¿Eh? Deliberadamente. Mm, Esto sería algo que la historia debería de explicar a la hora de entender esa situación del primer bienio, del segundo y en teoría del tercero. El primero, el republicano socialista, ahí tendríamos una disposición respecto del tema agrícola, la reforma agraria, la propia constituyente, la propia constitución. La polarización respecto del tema religioso es un elemento que tuvo bastante importancia. O otros elementos que fueron bastante conflictivos. En parte, hubo una victoria de las fuerzas republicanas. Cierto es que creo que es necesario recordar el pequeño detalle que en diciembre del 30, después del hecho de que en enero del 30 había dimitido Primo de Rivera, con alguna disposición antimonárquica, según alguna carta que ha surgido hace no mucho tiempo, teníamos la dicta blanda de Berenguer y la dicta blanda de Aznar, almirante Aznar. Ese Aznar pensaba en diciembre del 30 hacer unas elecciones generales, pero se pensó que era mejor fragmentar el cuerpo electoral en una elección municipal. Luego, en el año 77, se pensó al revés, con esa memoria de lo que usted ya sabe, poniendo el foco no en una elección municipal, que era lo que en teoría correspondía, sino una elección general del 77. Y luego ya en el 79, después de unas segundas elecciones generales, hacer unas elecciones municipales. El orden de los factores, con esa memoria, en diciembre del 30 se pensó hacer unas elecciones generales, pero el 12 de abril tenía que haber unas elecciones
municipales para el tema de lo que acabó siendo el 14 de abril. Hay gente que también podría vincular el hecho de que las elecciones en Venezuela fueran el 14 de abril al tema republicano español, y se equivocarían, porque están refiriéndose al 11 al 13 de abril de 2002, cuando hubo el tema con Pedro Carmona Estanga, el tema de llevarle a un retiro a Hugo Chávez. Supuestamente había dimitido voluntariamente y luego la reentré el 13, con lo cual se suele decir no hay 11 sin 13 en la propaganda chavista, y por lo tanto cada elemento simbólico requiere una interpretación a la luz de lo que supone para ese colectivo en concreto. Para España, el 14 de abril es un elemento ligado a la Segunda República, y a través de la Segunda República se liga a la Guerra Civil, sin solución de continuidad. En parte porque ese primer bienio, con el apoyo de los anarquistas que sí votaron, estaba ligado con una visión que quedó plasmada en la Constitución. Una situación que luego, cuando dicen que se aplicó el voto del sufragio femenino, tenemos un conversatorio con Yagoba Álvarez Ereño sobre su libro, sobre el tema, pareciera que iba a ser instrumental el voto en una dirección que en teoría favoreció a la derecha. Creo que fue en Wisconsin el primer voto femenino en el ámbito de los Estados Unidos, en parte por temas demográficos. Había un desequilibrio en el que había muchos más hombres que mujeres, y incorporaron el tema del sufragio femenino como un atractivo, en parte supuestamente para que los demócratas recibieran un insumo importante de votos, lo cual resulta curioso porque esas mujeres que acabaron votando en Wisconsin acabaron votando republicano, en un presentismo que resultaría alucinante. Pero claro, es que el Partido Republicano de Lincoln no es el Partido Republicano de Donald Trump. Era otro partido distinto, con otras claves distintas. Incluso la situación en la época de la elección de Lincoln tuvo bastante que ver en 1861 y el hecho de que el Partido Demócrata se fraccionara en dos: el Partido Demócrata del Norte y el Partido Demócrata del Sur. Eso supuso que favoreciera, como ha ocurrido con Pezeshkian, el presidente de Irán, que en un duelo de suricatas de dos, el tercero en discordia puede quedar por delante. Eso quedó con el tema de Lincoln, con un partido republicano basado en cierta medida, como hemos tenido algún conversatorio con Emilio Ablanedo, haciendo referencia a todo el pasado, como el acuerdo de Missouri del año 1850, la línea Mason-Dixon y el tema de esclavitud no esclavitud, en ese trasfondo que también podría llevarnos a el vicepresidente de Andrew Jackson, que era del sur, y que venía ligado a un tema tarifario y, bueno, cosas que serían ciertamente largas, porque ya las tratamos en su momento con Emilio Blanedo. A veces lo que uno planea no ejerce, y las mujeres no se puede saber que votaron en el 33. Lo que sí es cierto es que los anarquistas no votaron, y los de las derechas fueron unidos y los de las izquierdas fueron disgregados. Bien por casas viejas, por la razón que sea múltiple. En ese bienio hubo desavenencias a la hora de quién gobernaba, porque la CEDA quedó por delante, pero era vista como un elemento problemático. Y Leroux, con su partido radical, que había evolucionado y mucho a lo largo del siglo XX, incorporó el apoyo externo de la CEDA. Pero en octubre, 4 ministros de la CEDA se incorporaron, cosa que era visto como un escoramiento al fascismo. Tal vez no el del acuerdista austríaco, pero como mínimo el de Dollfuss en el ámbito de Austria, que tampoco era un niño de teta, a pesar de que hubo esa situación del golpe en el ámbito del 34, la situación geopolítica también respecto de la Italia de Mussolini, si Italia seguía haciendo de protectorado respecto de Austria, si esta Austria podía hacer como intentó en el año 1920 de la Austria nuclear respecto de la caída del Imperio Austrohúngaro, de siendo germanos incorporarse
a lo que era Alemania, cosa que queda para la historia, el hecho ciertamente de que esa incorporación de los ministros de la CEDA fue contestada por los partidos de izquierda republicana como algo que era la línea roja en cuyo caso se produjo la insurrección. En el ámbito de Cataluña, el libro de La libertad y la revolución del Lehendakari Aguirre, futuro Lehendakari Aguirre, porque hizo este libro presentado en primavera del año 36, que explicaba su periodo en el año 30-35 respecto de la aplicación política, alcalde de Guecho, pero sobre todo miembro a Cortes, primero por Navarra, luego por Vizcaya. Establecía un relato en el que hablaba también de que le habían intentado contactar por el tema de la Sanjurjada del 32. Dijo, nosotros no, en eso no tenemos nada que ver. Luego, en el año 34, hubo un tema que a veces se presenta junto porque la ley de amnistía fue para todo el mundo. Pero cuando fijamos el foco, vemos que una cosa es lo de octubre, ya sea en el ámbito de Cataluña o en el ámbito de Asturias, cosa que también tiene diferencia con el ámbito del pleito de los ayuntamientos. El pleito de los ayuntamientos, a pesar de que pueda tener algo que ver con el tema de Cataluña, con el tema de las vides, el tema de un problema que había un excedente de vino. Y ese excedente de vino suponía que para tratar de darle salida se le eximía a los ayuntamientos de cobrar una serie de impuestos ligados al tema del vino. Problema, que el tema del ingreso a través de impuestos estaba todo ello vinculado al sistema de concierto, que había sido negociado en su actualización con Calvo Sotelo, que había sido ministro a partir de diciembre del 25, y luego esa actualización del sistema de concierto y cupo fue agregada al sistema republicano simple y llanamente con una votación de la nueva Cámara Republicana, lo inició Indalecio Prieto, para darle pátina de incorporación al sistema político, pero básicamente era el mismo texto. Esa situación incorporaba lo que más o menos conocemos actualmente respecto de un sistema unitario, diferente del español, que gestiona todos los ingresos impositivos. Y por tanto, hacer un mandato desde el Estado español para el tema de los impuestos en el ámbito municipal también era como la gamazada en 1894. Era un ataque directo a los ayuntamientos vascos y el sistema de concierto. Razón por la cual, debido a que los representantes, ya sea de la CEDA o sobre todo del ámbito del partido de la RUX, del partido republicano radical, tenía una menor presencia en el ámbito vasco. A pesar de que hay un elemento que hay que añadir, y es que hubo elecciones municipales, hubo elecciones generales, pero no hubo elecciones a diputaciones, que siguieron siendo designadas a dedo, a pesar de que habían sido los periodos monárquicos atacados por estos partidos por suponer un elemento no democrático. Esto, que debería de ser conceptualizado, luego supuso que en el primer periodo utilizaran esto como herramientas de contrapeso a los partidos de derecha, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco. El control por parte de estas izquierdas de las capitales y de alguna de las grandes ciudades supuso en el ámbito del estatuto tratar de obligar a que otras ciudades, una comisión precisamente de alcaldes, encabezada por el señor José Antonio Aguirre, alcalde de Guecho, por territorio. Él ejercía por Vizcaya, luego había otro representante por Álava, por Guipúzcoa, por Navarra, a la hora de lo que acabó siendo el Estatuto de Estella, y esas asambleas, pues se intentó hacer algo parecido respecto del pleito de los ayuntamientos, debido a que no había una entidad autonómica que pudiera ejercer esa negociación, y se intentó hacer una comisión de servicios, un delegado por cada territorio, pero en Vizcaya el gobernador civil pensó que era una declaración de independencia, o por lo menos en su cabeza quedaba muy bien para la represión. Hizo apresamiento de todos los cargos públicos del PNV, cerró todas las
organizaciones locales, todos los bachoquis, dejando, claro está, el bachoqui de la Rínaga, que era la cárcel. En 1974, cuando llegó el periodo de la sublevación de octubre en Vizcaya, en otros territorios no era tan así, pero en Vizcaya el Partido Nacionalista Vasco estaba prácticamente en la cárcel y con los alcaldes destituidos. Razón por la cual se puede poner en valor el hecho de que José Antonio Aguirre le había escrito a Companys respecto de ese octubre. Usted lo que tiene que hacer es no meterse en esos berenjenales que va a salir mal. Usted trate de separarse lo máximo. Y esto es una carta que uno puede visualizar. La carta de Aguirre a Companys a propósito de esta situación. Companys no le hizo caso. Proclamó lo de la independencia un poco como hizo Macià en el 31, pero con otra disposición. Companys era visto un poquito como el sector más españolista de Esquerra, debido a que Esquerra se forma en el 31, con 4 formaciones previas, y acaba siendo en parte el vínculo con la República desde Cataluña. Pero ellos que ya tenían un parlamento, porque en el 32 ya tenían estatuto, tenían parlamento con sus legislaturas, en Cataluña, en el 34 hubo una lucha interna, porque cuando mandaba Esquerra, la Lliga estaba en la oposición y viceversa. Como pasó precisamente con ese 155 sui generis, en donde hubo presidentes interinos, también alguno de la Lliga, ligado a el mandato desde el gobierno de España. Esto se puede ver en Wikipedia sin ir más lejos. Fue una lucha en el que la Lliga denunció por el tema de los Rabosaires, que era un grupo sindicalista de obreros del campo, por el tema de la ley de Vid del Parlamento de Cataluña. Lo llevaron a la Corte de Garantías Constitucionales y por tanto externalizaron el conflicto, lo cual significó el tirar para atrás la ley y por tanto estaban un poquito con el culo pelado de cabreo. Y por tanto en el 34 salieron. Luego está el tema del indulto, ya sea para el ámbito vasco, el tema de la restauración de los alcaldes y la amnistía, cosa que fue para los de Asturias, para los de Cataluña, para los vascos, para todos en un mismo documento. Razón por la cual se puede llegar a pensar lo mismo que se piensa Segunda República, guerra civil, pues se llega a pensar indulto, amnistía de toda esta gente, todo será por lo mismo. A pesar de que pudiera ser en 1934, no es exactamente por lo mismo. Cuando se llega a la guerra civil, el ámbito vasco trata de establecer Eusko Gudurostea, un ejército vasco, un estatuto de autonomía que ya estaba culminado, a pesar de las dificultades que ha podido haber en todos los periodos, cuando, en principio, las izquierdas veían en los vascos gente muy de poco fiar, porque eran de derechas, eran catolicones, y por tanto de izquierda pues tenían poco, a pesar de que alguno pudiera pensar, es que tendrían que haber participado en el Pacto de San Sebastián. Ya, pero es que había habido una discrepancia dentro del movimiento nacionalista que fue utilizada en sordina para una aproximación en el periodo de la situación de Primo de Rivera. Cierto es que con juegos florales como elemento más visible respecto de lo que se podía o no hacer en ese periodo histórico para el mantenimiento de la llum, de la lumbre, y que en el año 30 todos esos movimientos se estaban reunificando otra vez en la madre, que era el Partido Nacionalista Vasco, y esa unificación que llevó hasta noviembre, hasta el día de San Andrés, en cuyo caso fue disgregada ANV, lo cual es bastante interesante el pequeño detalle histórico respecto de cómo fue eso, porque había una cuestación pública a la hora de hacer una pregunta a través de los medios de comunicación, teniendo en cuenta de que habían sido los accionistas instrumentales a la hora de salvaguardar el elemento medios de comunicación, y esos que pensaron de que ellos eran los auténticos propietarios y no albaceas temporales, pensaron que tenían la disposición de derecho de veto, y eso significó que cuando hubo la aproximación de los que estaban en el ámbito público, es decir, en el ámbito social, significó que, dado que no habían ellos tenido su cuota de representatividad,
ellos se cabrearon y en buena medida se fueron. Anacleto Ortueta, etcétera, etcétera. Y ellos, en el primer periodo de la Segunda República, pleitearon por esa propiedad de las acciones los creadores de ANV respecto de lo que suponía el propio Partido Nazista Vasco, cosa que los Eliodoro de la Torre, Landaburu, Leizaola, Aguirre acabaron obteniendo la victoria respecto a la propiedad de esos medios de comunicación, a pesar de que cuando entra el franquismo crea el diario El Correo en las rotativas robadas del diario Euskadi o el diario Excelsior, que era deportivo, del Partido Nazista Vasco. Por eso el Correo, el diario El Correo, el Pueblo Vasco, es en realidad un periódico creado en 1937, tan falangista como Marca, creado en San Sebastián por las mismas épocas. En Cataluña tenemos esta otra disposición, de que en la derecha, el Frente Español, el Frente Nacional, el Frente Patriótico, porque se enfrentó al Frente Popular, había dos frentes, electoralmente hablando, era la Lliga en la derecha. No era la CEDA, no era el RUX, era la Lliga. En el frente de izquierdas era la Esquerra. No era Izquierda Republicana, no era Acción Republicana, no era el PSOE, no era el Partido Comunista, era Esquerra. Con lo cual había una lucha intestina dentro del ámbito de Cataluña. Cuando se llega al periodo de la Guerra Civil, por supuesto, en el ámbito vasco, pues tenemos que un 55% del ámbito militar en el País Vasco sería el PNV, Gudaris, y en Cataluña la cosa sería distinta. La mayor parte serían anarquistas, pero los anarquistas no tienen experiencia de gobierno, porque la tautología sería gobierno anarquista, cosa que sucedió en la mitad de Aragón, que tuvieron el Consejo Interprovincial de Aragón. Eso ciertamente sorprende porque los anarquistas se acercaron a Companys, a su despacho, y él pensaba que le iban a sacar y le iban a fusilar, pero los anarquistas se pusieron a sus órdenes. Otra cosa es que en marzo o mayo del 37 hubiera las luchas intestinas en el ámbito de la izquierda española con el tema del POUM, el tema de los anarquistas con los comunistas, con toda esta situación, los trotskistas, a la hora de estos grupos enfrentados entre sí, una especie de guerra civil dentro de la guerra civil, en donde cada bando tuvo una situación, cierto que en los alzados, los franquistas tuvieron una resolución más favorable y en menos tiempo, esas luchas y cuitas internas entre los falangistas, los carlistas de Falconde y otros grupos que pudieran haber pululando por ahí. Ni en el ámbito de la República hubo una situación bastante más complicada y conflictiva. Hasta el punto de que en principio en el febrero del 36 el Partido Comunista de España no era nada. Quiero decir que no tenía un impacto ni en escaños ni en presencia, pero es a través del ámbito de la guerra civil que ese cuerpo número 5, la brigada número 5, y luego el desarrollo propio de la guerra, bien con los esteroides de la Unión Soviética, importantísimo, acabó la guerra como un elemento importantísimo, como pudiéramos verlo en marzo del 39 con el ámbito del golpe del coronel Casado y por qué pudo suponer todo aquello. Claro, vamos con una cosa y vamos con elementos contextuales que pueden significar todo esto. Cuando se produce la salida de Bilbao en junio del 37, evidentemente la gente piensa la guerra en el País Vasco se ha terminado. Otra cosa es el hecho de que en julio y en agosto hay lucha en las encartaciones y en la zona minera, hasta el hecho de que en el 24-25 de agosto se produce la caída de la Nestosa, que se produce más o menos en paralelo a la caída de Santander. Tenemos un conversatorio hablando del Pacto de Santoña, explicando también todas estas vicisitudes de cómo se bajó por parte de los franquistas por el puerto del Escudo, respecto de la ruptura de la carretera que iba de Santander a Torrelavega y que fue fundamental a la hora de acabar poniendo encima de la mesa el clavo final para el Pacto de Santoña. Después de salir de Santander y el tema en Laredo-Santoña,
el gobierno vasco fue a Cataluña, donde había bastante miedo por parte de algunos de que el hecho autonómico, el autogobierno catalán, con los esteroides del ejército vasco, debido a que los catalanes no tenían un ejército con nacionalistas catalanes, sino estaba sustentado en fuerzas que no tenían una obediencia pura catalana, pero con un ejército vasco de obediencia nacionalista vasca, sí podía haber esa simbiosis en la que se pudiera establecer una suerte de país independiente, cosa que daba mucho miedo al ámbito republicano. Ya lo había sufrido Azaña en Barcelona, el sentirse aislado, cosa que luego, en homenaje a Cataluña, Orwell también sintió una desazón importante y por eso lo puso por escrito. Cuando se llega a ese momento de la derrota en el Ebro, en donde había algún plan, como el plan P, el plan principal, con otros escenarios, otros combates, no se llegan a ejercer, más allá de Rojo Miaja y toda aquella defensa de Madrid, comienzos de la guerra. Luego lo pasarán, que sí pasaron, con el tema de Casado y todo aquello. Cuando Cataluña está perdida, el Endacari, que había prometido su apoyo al presidente Companys, va y acude a acompañarle al exilio. El presidente Companys tenía un hijo que tenía problemas de salud y cuando se va al exilio, la República no acierta a tener una unidad. Recordemos que el Partido Socialista había entrado en la guerra dividido en tres: Largo Caballero, Prieto y Besteiro. Besteiro morirá a causa de la situación del golpe del coronel Casado al que está adherido en Madrid, en la cárcel. Y por tanto, tenemos a Largo Caballero y a Indalecio Prieto. Largo Caballero morirá en 1945, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual queda Prieto. Y habrá una segunda facción, de la del doctor Negrín, quien será expulsado del Partido Socialista, y la reconciliación llegó hace escasos años, con la devolución del carné retroactivamente, de manera simbólica. Y sigue generando polémicas el ámbito de Negrín, el doctor Negrín. El Jara y el Sere, el producto del Vita como riqueza, deriva de una situación ciertamente que es bastante poco edificante. En el ámbito de Cataluña, cuando salieron al exterior, pues prácticamente salieron con una mano delante y otra detrás, a pesar de que salieron después de los vascos. Y los vascos, bien sea por el Isidoro de la Torre, bien sea por la estructura del PNV, bien sea por Ajuria Guerra, el libro Ajuria Guerra, el hermano mayor de Junio Berzábal, es muy interesante, tienen una estructura en el País Vasco francés, en el Estado francés, y que es la única funcional, hasta el punto de que quien ofrece ayuda a la propia situación del hijo de Companys es el gobierno vasco. Después, con la evolución respecto de la guerra mundial, Companys será cogido. Ingo Nibel tiene un libro de cómo intentaron cazar al Endacari Aguirre, explicando esos mismos pasos que también llevaron a cierta policía franquista, tras los pasos de Companys, a quienes sí cogieron, pero Aguirre pudo y supo evadirse de la búsqueda de los franquistas y de los nazis, en una historia de película que, en parte, además del libro de Ingo Niebel, por supuesto se basa en el libro del propio Aguirre, de Guernica, Nueva York, pasando por Berlín, un libro que merece todo el crédito, pero Ingo Niebel, a quien tuvimos en un conversatorio hablando de la historia de Alemania, en donde él se crió, pues trata de hacer un añadido que es bastante interesante a la hora de explicar esto de la historia. El presidente Companys será apresado, entregado en frontera, precisamente de vuelta, en la frontera francesa, por parte del ámbito del inicio de lo que fue el régimen de Vichy, y acabó siendo fusilado en Barcelona. Endacari Aguirre moriría 20 años después, en París, de un ataque al corazón, a la edad de 56 años.
y con el dolor de haber visto como en el Castillo de Rothschild, al final de la Segunda Guerra Mundial, se iniciaba un intento de establecer una fuerza de choque para el orden público en el ámbito de la posibilidad de la restauración de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, pero la cosa se complicó. Y esa situación precisamente de ausencia de unidad en el ámbito republicano llevó a la situación en el 47 con la situación de crisis, hasta el punto de que le ofrecieron el cargo de primer ministro, de jefe de gobierno, al propio Lehendakari Aguirre, cosa que él rechazó, tal vez porque veía que no había ninguna articulación, cosa que seguramente vieron también los británicos, los estadounidenses. Ahora decir, malo conocido, como sería el franquismo, que bueno por conocer cómo pudiera ser el riesgo de acabar teniendo un régimen político marxista-leninista en el Estado español. Y seguramente también Stalin acabó teniendo esa vicisitud a pesar de que hicieron lo que hicieron respecto de la retirada de legados diplomáticos, el tema de la ONU, que México, más allá de la política de neutralidad de 1930, no reconoció al Estado español, sino la República hasta 1977, en cuyo caso empezó a dejar a reconocer al gobierno republicano y reconoció al gobierno existente, en aquel caso ya del primer ministro Adolfo Suárez, el de Madrid. Es cierto que la relación catalana-vasca tenía raíces previas. Sabino Arana había estudiado en Barcelona, tiene una calle por ello, y había habido, por ejemplo, en 1921 un Galeuscat primero, y había habido también otras vicisitudes que han acercado esta situación hasta el punto de que el estatuto, que tiene su origen para el hecho de que el presidente Companys pudiera ser presidente, fue firmado en San Sebastián, tal vez por el recuerdo del Pacto de San Sebastián. Esto, que es parte de la historia, debido a que fue Indalecio Prieto, debido a que Leizaola, en ese acto, llevó una icurriña, e Indalecio Prieto las anudó, la icurriña y la señera. Bueno, pues ciertamente eso tiene como punto también jalón esta situación el 5 de febrero de 1939, cuando ya teniendo en cuenta de que el Endacari Aguirre en Trucíos, en esa preciosa carta respecto del exilio, se había tenido que salir de tierra vasca, ya controlada en su totalidad por las fuerzas alzadas franquistas. Ahora tocaba el hecho de salir por el ámbito de Cataluña, el presidente y su institucionalidad, y el Endacari siempre quiso estar acompañando a los hermanos catalanes. Esto de la memoria, ciertamente, como uno puede pensar, tiene bastante que ver con el hecho histórico, que se puede contextualizar, se puede profundizar, se puede detallar a la hora de explicar por qué cada cual actuó de la manera que actuó, cuál era el contexto, qué pasó antes, qué pasó en el momento, qué pasó después, cómo fue ese trayecto, cómo andaron, si fue en coche hasta un momento dado, luego hicieron el trayecto final a pie. Y esto evidentemente no significa de hacer presentismo, no significa de coger los eventos para aplicarlos al ámbito actual, aunque alguno tiene tal vez la tentación de hacerlo. Y por eso puede uno acabar teniendo la tentación de decir que la polarización actual conducirá inevitablemente a una nueva guerra civil, lo cual evidentemente significa que hay gente que tiene ese apriorismo porque esos elementos de polarización los quiere llevar hasta el extremo pensando que puede resultar un resultado igual al que hubo entonces o completamente distinto porque piensa que lo puede hacer mejor que las generaciones que estaban en aquel momento. En cualquier caso, son pensamientos erróneos. La historia está ahí para aprender, para conocerla, para diseñar un espacio memorialístico, para no tener olvidos y para tratar de subsanar los posibles agujeros en donde la visión sea cada vez más rica. El presentismo hay que tratar de orillarlo y si alguien pretende hacer presentismo, por lo menos que lo confiese desde el primer momento y así tenemos clarificado el escenario. Y sin más, que los patitos
es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.